Una vez más con ustedes, chicos, vamos a continuar con la resolución de la parte de ciencias naturales, específicamente con temas de química y algunas preguntitas también teóricas sobre el área de ciencias naturales. Así que presten atención a este video, ayúdenos a compartirlo también, denle me gusta, denle like. Entre más like ustedes le den, más sorpresas habrá. Así que por favor, chicos, ahí, con ánimo. Y vamos con todo, porque en este examen lo vemos que está fácil, tranquilos, vamos motivados porque podemos sacar 1000 puntos. Así que a estudiar, ¿de acuerdo? Vamos con el video. Continuando con el ítem 27, nos dice: el aire atmosférico está conformado aproximadamente por 21% de oxígeno, el cual reacciona con algunos compuestos combustibles como el metano, tal como se observa en la ecuación. Si se lleva a cabo una reacción con 2 moles de metano y 10 moles de oxígeno, ¿qué cantidad de moles de oxígeno se quedará sin reaccionar? Vamos a identificar los datos que me da el ejercicio. Me está dando 2 moles de metano y me está dando 10 moles de oxígeno. Cuando me dan dos datos conocidos y me da una ecuación química, nos quiere decir, nos está hablando de un reactivo limitante y de un reactivo que va a estar en exceso. Pero aquí la pregunta mismo ya me está señalando cuál es el que está en exceso, porque aquí me dice sin reaccionar. Al momento de que me dice sin reaccionar, quiere decir que va a haber un exceso de oxígeno. Por ende, el oxígeno va a ser el reactivo que está en exceso. Por ende, el que va a estar limitando la reacción va a ser el metano. El metano es el que va a estar limitando la reacción y yo voy a trabajar exclusivamente con el metano y voy a armarme una regla de 3 en base a la ecuación. La ecuación lo que me está diciendo es que una mol, porque estos números de aquí, estos subíndices están siempre en unidades de moles. Todos estos subíndices están en unidades de moles. Acá se supone que está el 1, entonces le voy colocando las unidades de moles. Todos estos números en moles, acuérdense siempre de eso. Voy a armarme una regla de 3 en base a la ecuación. Dice, la ecuación lo que me está diciendo es que una mol de metano necesita reaccionar exclusivamente con 2 moles de oxígeno. Y la otra me voy a armar en base al reactivo limitante. ¿Cuál es mi reactivo limitante? El metano. Lo que me dice es que 2 moles de metano, no sé con qué cantidad de oxígeno reaccionará. Yo solo sé que va a reaccionar el metano. Y si me habla del metano es porque el reactivo limitante quiere decir el que se va a acabar. O sea, estas 2 moles de metano, ¿con cuánto de oxígeno se van a acabar de reaccionar? Hacemos la regla de 3, es una regla de 3 simple, entonces lo hacemos en cruz. Entonces aquí nos queda 2 moles de metano multiplicada a 2 moles de oxígeno, y el que multiplica el X es el que pasa a dividir, que en este caso sería 1 mol de metano. Se simplifica, entonces aquí se va a simplificar moles de metano con moles de metano. Al final me va a quedar entonces X es igual a 4. 2 por 2 me da 4 moles de oxígeno. Pero la pregunta no era cuántas moles de oxígeno reaccionaron, sino cuál se queda sin reaccionar. Entonces lo que necesito calcular es el exceso. ¿Cómo se calcula el exceso? ¿Cuánto tenía yo al inicio? Me dice que al inicio de oxígeno yo tenía 10 moles. Al inicio yo tenía 10 moles. ¿Cuánto acabó de reaccionar? ¿Cuánto acabó de reaccionar? 4 moles. Todo esto pertenecen al oxígeno, por lo tanto la resta me queda
6 moles de oxígeno, siendo la respuesta 6. Continuando con la parte de dominio científico en el ítem 40, con base en la información identifique la ecuación química que se efectúa. Cuando el aluminio metálico se expone al oxígeno atmosférico, libera energía calorífica hacia el medio que lo rodea y se forma en su superficie una capa protectora de óxido de aluminio. Esta capa evita que siga reaccionando el aluminio con el oxígeno. Por esta razón, los envases de aluminio que se utilizan en las bebidas no sufren corrosión. Aquí en las opciones de respuesta me ponen las ecuaciones. Para poder identificar cuál es la opción correcta tenemos dos medios. El uno es subrayar esta palabrita y entender qué significa esta palabrita que nos dice aquí. Al momento de que nos dice que libera energía calorífica, eso quiere decir que es una reacción de tipo exotérmica. Y la característica de las ecuaciones exotérmicas es que ellas liberan energía. Y su signo siempre es negativo. La entalpía de formación estándar de las reacciones exotérmicas son negativas. Y aquí vemos que este tiene un signo negativo. Eso quiere decir que la respuesta correcta va a ser la opción 1. Y como también podemos saber de otra manera es porque está mal escrito el oxígeno atmosférico. El oxígeno atmosférico no es solamente oxígeno. El oxígeno atmosférico debe tener el O2, como lo tiene la primera ecuación. 3. El siguiente ejercicio dice: la figura nos muestra la estructura de Lewis del ácido sulfúrico. En sí, la pregunta de esta figura de aquí nos habla acerca de que debemos identificar cuántos enlaces coordinados contiene toda esta estructura de Lewis. Por definición, sabemos que el enlace coordinado viene a ser el enlace que está dando el elemento central. En este caso, nuestro elemento central es el azufre. Como vemos en la estructura de Lewis, el que está dando o está siendo dativo, porque también el enlace covalente coordinado se lo conoce como un enlace dativo, es porque el elemento central va a estar donando sus electrones para poder formar la estructura, acá también, en la parte de acá abajo. Entonces, como vemos, ustedes por teoría sabemos que dos electrones van a formar un enlace. Entonces, estos dos electrones que tenemos aquí, vamos a subrayarlos, vamos a ponerlos en un cuadrito. Nos dice, estos dos electrones de aquí van a formar entonces un enlace. Y estos dos de acá van a formar otro enlace. Por ende, en total, el número de enlaces coordinados que va a tener el ácido sulfúrico van a ser 2. Como ya vimos por teoría, es el enlace que está dando el elemento mismo. Como vemos, el azufre está dando sus electrones, todos sus electrones, para formar un enlace con el oxígeno. Continuando con el ítem 48, nos dice: en un recipiente se dispone de una sustancia A con una masa M y calor específico Cp a una temperatura de 41 grados centígrados. Si sobre el recipiente se vierte una sustancia B de masa 2m y el doble de calor específico de la sustancia A, ¿cuál debe ser la temperatura inicial de la sustancia B para que la temperatura de equilibrio sea de 25 grados centígrados? Vamos a subrayar unas palabritas claves aquí. Me dice equilibrio. Y la pregunta es la temperatura inicial de la sustancia B. Como me habla que va a llegar a un equilibrio, entonces me quiere decir que una de las sustancias está cediendo calor
mientras que la otra sustancia va a estar absorbiendo el calor. Si la una está cediendo, eso quiere decir que está perdiendo calor, por lo cual el signo sería negativo, mientras que la otra dice que está absorbiendo, y como me dice que llega a un equilibrio, entonces estos calores van a ser iguales. El calor que va a ceder la una va a ser igual al calor que va a absorber la otra sustancia. Para resolver necesitamos saber cuál es la fórmula del calor. El calor es igual a la masa por el Cp, que es el calor específico a presión constante, y por la variación de la temperatura. Y la variación de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Con esta fórmula de aquí, con esta fórmula vamos a resolver el ejercicio, donde nos dice menos el calor cedido, que es lo que yo ya tengo acá. Voy a aplicarle la ecuación, ¿sí? Esta ecuacióncita de aquí es la que voy a ocupar ahorita. Dice menos, que es el menos que yo tengo acá, dice que el calor va a ser igual a la masa. ¿Qué sustancia es la que está cediendo calor? Si llegamos hasta los 25, la que está cediendo calor va a ser la sustancia A. Entonces aquí será la masa de A. Masa de A. Y la masa de A dice que tiene una masa M nomás, ¿ya? Por el calor específico, que me dice que es Cp, y por la variación de la temperatura. La temperatura final a la que llegas a la de equilibrio, que son los 25 grados centígrados, menos la temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial? 41 me dice aquí, grados centígrados. Eso va a ser igual al calor absorbido. ¿Cuál es el que está absorbiendo ese calor? La sustancia B. Y la sustancia B nos dice que tiene una masa de ¿qué? De 2m multiplicado al calor específico. Dice, es el doble, entonces acá también será 2Cp, porque dice que es el doble del calor específico de la sustancia A, y la sustancia A tiene un Cp, entonces sería 2 veces Cp. Y multiplicado por la variación de la temperatura, que es la temperatura final, y esta sustancia también va a llegar hasta los 25 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que es la que no conocemos, que es la temperatura Tb. Sabemos que estos números de aquí, estas letritas de aquí, van a pasar al otro lado. Estos de aquí van al otro lado a dividir. Entonces de una vez yo los voy a ir simplificando. La masa de aquí se va a simplificar con esta masa de acá, y el Cp también se van a simplificar a la final. ¿Qué me quedó aquí? Esta resta de aquí, que en la resta me da, la resta me está dando menos 16 grados centígrados, pero esto está entre paréntesis y tengo el menos todavía acá. Igual, aquí nos queda multiplicando, me queda 4. Este 4 toca aplicar igual propiedad distributiva. Tenemos que aplicarle la propiedad distributiva, que aquí me queda, entonces me quedará 100 grados centígrados menos 4 dB. Menos por menos más, aquí me quedaría 16 grados centígrados. Este que estaba, el 100 está sumando, pasa a restar. 100 grados centígrados, esto es igual a menos 4 dB.
La resta me queda entonces 84 negativo. Y vemos que el 4 menos 4 está multiplicando a la TV, entonces eso también pasa a dividir. Y aquí me queda TV, sabemos que menos por menos es más. Entonces la respuesta de TV ha sido igual a 21, haciendo la división, siendo la respuesta 21. Continuando con el ítem 49, complete el párrafo. En climas fríos es necesario usar anticongelantes en los radiadores de los vehículos, siendo uno de los más utilizados el etilenglicol, cuya masa molar es 62 gramos. Cuando se diluyen 744 gramos de esta sustancia en 3000 gramos de agua, la molaridad de esta disolución resultante es. Si se desea preparar una solución más concentrada, se debe colocar mayor cantidad de. Subrayemos las palabritas claves aquí. Dice, si se desea preparar una solución más concentrada, me dice aquí. Si yo quiero hacer una solución más concentrada, se necesita colocar una mayor cantidad de soluto. Si quiero hacerle más concentrada, entonces debo agregarle más cantidad de soluto. Y si en el caso que me pidiera que debo reducir la concentración, deberé poner mayor cantidad de solvente. Vamos entonces aquí, ya sabemos que es soluto, entonces ya podemos descartar entonces la opción 3 y la opción 4. Ahora vamos a resolver la parte de acá arriba donde me dice que se diluye. Entonces primeramente debo saber qué es la molaridad. La molaridad es igual a las moles del soluto sobre los kilogramos de solvente. Vamos a ver qué datos me da el ejercicio. El ejercicio me está dando los datos de, ya me está dando, nosotros sabemos que el solvente universal, ¿cuál es? El agua. Entonces aquí tenemos ya los 3000 kilogramos, ya tenemos el dato, entonces nos queda transformarle a kilogramos de estos 3000 gramos. ¿Qué más necesitamos? Los moles del soluto. En este caso el soluto viene a ser el etilenglicol. Ya me está dando la cantidad de etilenglicol, me dice que se van a diluir 744 gramos. Entonces lo que me queda hacer entonces es la transformación de los 744 igual a moles. Vamos a comenzar con el agua. Sabemos que cogemos los 3000 gramos, hacemos la conversión, sabemos que 1000 gramos están en 1 kilogramo. Aquí se van a simplificar las unidades de gramos con gramos, se van a simplificar. ¿Qué más se me va a simplificar? Los 3 ceros de aquí con los 3 ceros de acá abajo, quedándonos al final 3 kilogramos. Ahora tengo que transformar los 744 gramos a moles. Voy a hacer mi conversión. Aquí entonces saben, aquí ya me está dando la masa molar también, es otro dato que me está dando el ejercicio, me está dando la masa molar, pero ojo que aquí me dice que es 62 gramos, pero nosotros debemos, cuando me dice masa molar,
entender que esos 62 gramos se encuentran en una mol. Así, de esa manera ya se me va a simplificar. Entonces, gramos con gramos, acá debemos de entender, sacar la mitad será 31. Haciendo la simplificación, la mitad de esto me dará 372, y la 31ava me va a dar 1, y la 31ava de esto me va a dar 12. Entonces aquí ha sido la transformación, me ha quedado 12 moles. 12 moles. Y ya solo me resta reemplazarle en la ecuación de la molalidad. ¿Cuántas moles de soluto tengo? Tengo 12 moles de soluto. ¿Cuántos kilogramos de solvente tengo? Tengo 3 kilogramos. Al final, haciendo la división, me va a quedar entonces 4 moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Entonces, ya sabemos que es soluto, pues la respuesta entonces ha sido 4 solutos. Y subrayamos la respuesta. Continuando con la parte de dominio científico, el ítem 50 me dice: con base en el texto identifique la configuración electrónica del elemento descrito. Un elemento determinado se encuentra en el cuarto periodo y tiene 5 electrones de valencia, es decir, que está ubicado en la familia 5A. Vamos a identificar, vamos a ir subrayando algunas de las partes que necesitamos. Dice que se encuentra en el cuarto periodo. También me dice que tiene 5 electrones de valencia. Y me dice que está ubicado en la familia 5A. Primeramente voy a armarme una tabla también de distribución electrónica, donde sabemos que la tabla de distribución electrónica se arma entonces desde 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S y el 7S. Luego continuamos con la suborbital P. Comenzamos con el P, haciendo la tabla de la distribución electrónica. Luego viene el suborbital D. Y al final va el suborbital F. Si deseamos armar toda la tabla de distribución, vamos a armar entonces, y aquí igual toca seguir un orden en la tabla de distribución. Nos dice que primero van estos, luego va así, luego se sigue este orden y vamos a llegar solamente hasta el periodo 4, ¿sí? De ahí la tabla completa es de esta manera. Y esta es la tablita de distribución electrónica. Y vamos a ver, dice, se encuentra en el cuarto periodo. El número cuántico principal es el que me indica el periodo. Entonces, como nosotros podemos ver, aquí el 1 es el cuántico principal, el 2, el 3, tenemos aquí el 3, el 3 también acá, el 4, entonces todos vemos que cumplen que están en el cuarto periodo, porque el número cuántico principal mayor me indica en el periodo en el cual se encuentra, me dice en el cuarto periodo, entonces todos contienen 4, están en el cuarto periodo.
Ahora me dice que tiene 5 electrones de valencias. En el cuarto periodo tiene que sumar 5 electrones de valencia. Me suma 5 electrones de valencia. Entonces, aquí me indica, estos numeritos de acá me indican la cantidad de electrones. Acá, entonces los dos sumados me dan 5. Me doy cuenta que aquí el 2 y el 3 también me dan 5. Entonces, vamos a ver la tabla de distribución. Entonces aquí también me encuentro entonces 4, 5, entonces todos cumplen. Acá también tiene 5. Pero vamos a ver si es que el orden me da cuál de las configuraciones está en orden más que todo. Primero va el 1S, el 2S, como vamos observando, luego va el 2P6, después viene el 3S2, el 3P6, luego viene el 4S2, luego viene el 3D10 y ahí vendría el 4P3. Entonces este es el que está cumpliendo todas las características descritas, siendo la opción correcta, en este caso la opción 2. Continuando con el ejercicio 57, nos dice: una mujer ha elegido colocarse un dispositivo tratado con hormonas como método anticonceptivo, por lo que acude al médico, quien le explica que el dispositivo se implanta en el órgano muscular hueco en forma de periinvertida. Esta pared gruesa y situado en la pelvis menor, este órgano posee 3 capas: el perimetrio, el miometrio y el endodermio. Además cumple la función fisiológica de alojar al feto en caso de embarazo. Una vez realizada la explicación, el médico procede a colocar el dispositivo a través del cérvix. Para poder resolver este problema vamos a subrayar igual las palabritas claves. Primeramente aquí me dice que es un órgano muscular hueco, me dice. Entonces vamos a tratar de subrayarle aquí mismo el órgano muscular hueco. Órgano muscular hueco es una palabrita clave aquí. Y también me dice, la otra palabra clave es alojar al feto. Al órgano que se lo conoce como órgano muscular hueco es al útero. Y es ahí donde se alberga el feto, porque aquí también me dice se aloja al feto, dice. Entonces es fácil resolver esta pregunta si solamente subrayamos al órgano muscular hueco, que se lo conoce como útero. Continuando con el ítem 60, con base en el texto identifique la afirmación correcta. Los hidrocarburos aromáticos son compuestos cíclicos caracterizados por el fuerte olor que emanan. Tienen diferentes aplicaciones en la industria dependiendo del número de anillos que se encuentren libres o fusionados. Por ejemplo, si el compuesto presenta anillos sueltos, es útil como materia prima para la confección de fibras resistentes, mientras que si el compuesto es policíclico puede aplicarse en la fabricación de repelentes o colorantes. Además, los hidrocarburos alifáticos tienen características que les permiten servir como combustibles anticongelantes o producción de asfalto. Vamos a identificar cómo está dado cada uno, cómo es la estructura también de cada uno de ellos. El benceno tiene la siguiente estructura. Es un hexágono con un circulito en el centro. Ese es el benceno. También dice que tenemos el naftaleno. El naftaleno es un biciclo. Este es el naftaleno. Y también tenemos al antraceno.
¿Para qué dibujo la estructura? Porque aquí en el texto es muy importante saber la estructura de cada uno de ellos y saber cuántos ciclos tienen en total, porque dependiendo del número de ciclos también tiene su función. Y esta unión se llama antraceno. En el texto me habla, vamos a subrayar, me dice que si presenta anillo suelto, o sea, un anillo simple, un anillo solito, es útil para la fabricación de materia prima en confecciones de fibras resistentes. También es muy importante. Y que ya si son policíclicos, ya tienen más de un ciclo, entonces se ocupa para repelentes o colorantes, dice. ¿Ya? Dice, vamos a ver, ¿el antraceno es útil en la fabricación de refrigerantes para los automóviles? No, aquí el texto no me va describiendo que eso sea correcto, porque me dice que los policiclos pueden ocuparse como repelentes o colorantes, nomás me dice. La opción 2 me dice, el benceno es útil en la elaboración de hilo para suturas médicas, y me dice que los anillos sueltos se crea para fibras resistentes y estos hilos para suturas médicas son fibras resistentes. La opción correcta es la 2. Y si vamos a la 3, del naftaleno es aprovechado en la repavimentación de carreteras, cosa que aquí tampoco me va diciendo, solo me dice que se puede hacer repelentes o colorantes. También descartaríamos la opción 3 y nos queda como respuesta la opción 2. Continuando con el ítem 77, el metano es un componente principal del gas natural purificado que se utiliza para calentar y cocinar. Este gas arde con oxígeno para producir dióxido de carbono y vapor de agua, como se muestra. Nos está indicando ya la ecuación, el ejercicio. Y dice, con base en la información y considerando la ley de conservación de masa, seleccione las afirmaciones correctas. Como aquí me dice, primero me dice, considerando la ley de conservación de la masa. Siempre que escuchemos esta palabrita, ley de conservación de la masa, lo que nos dice el ejercicio es que igualemos. Entonces vamos a igualar la ecuación. En el lado de los reactivos, que es la parte de aquí, esta parte de aquí es los reactivos y son los reactivos. La parte de acá son los reactivos, la parte de acá son los productos. Vamos a escribirlo. Reactivos, y estos vienen a ser los productos. Vamos a igualar entonces la misma cantidad de carbonos que hay en los reactivos, también deben haber en los productos. Entonces vamos a ver, aquí en los reactivos tengo un carbono, en la parte de los productos también tengo un carbono. Vamos, en los reactivos tengo 4 hidrógenos y en los productos solamente tengo 2. Entonces aquí colocaría un subíndice, un índice que me dice 2 por 2 me da 4, entonces ya se me igualó con el hidrógeno. El oxígeno voy a igualar también. Acá en el lado de los productos tengo 2 más los 2 que acabé de colocar acá, entonces serán 4. Entonces acá le colocaré el número 2 en el oxígeno de los reactivos, porque 2 por 2 me da 4. Entonces ya quedó igualada la ecuación. He aplicado la ley de conservación de masa. También me está dando una entalpía, que es la energía que se está desprendiendo de la reacción. Cuando veamos el signo negativo, eso quiere decir que la ecuación está libera energía. Eso quiere decir que es una reacción de tipo exotérmica. Eso me indica este signo.
Vamos a ver las afirmaciones, dice. La 1 me dice, la combustión del metano corresponde a una reacción exotérmica. Correcto, entonces ya vimos que el signo negativo me decía que era una reacción exotérmica. La 1 sí correspondería. La 2 me dice, una mol de metano produce una mol de agua. Me voy entonces a la ecuación. La ecuación, aquí se supone que debía estar el número 1. Se sobreentiende que está el número 1 aquí. Entonces dice que una mol de metano produce ¿cuántas aguas? 2. Entonces esta queda totalmente descartada. La 3 me dice, la combustión del metano corresponde a una reacción endotérmica. Ya vimos que no era endotérmica, era una reacción de tipo exotérmica. Entonces descartamos también la 3. Y la 4 me dice que con 2 moles de oxígeno, que aquí sí tengo 2 moles de oxígeno en la ecuación, produce una mol de dióxido de carbono, que sí tengo aquí. Entonces también sería correcto la 4. Siendo entonces las respuestas 1 y 4. Continuando con el ítem 80, nos dice, relaciona el tejido vegetal con el ejemplo que representa su función. Me habla del tejido colenquima y el tejido parenquima. El tejido colenquima es el que se encarga del sostén de las plantas jóvenes herbáceas y también le proporciona una flexibilidad a los tallos. También se encarga de almacenar y también de sintetizar las sustancias que contienen las plantas. En cambio, el parenquima es una sustancia, también es un tejido vegetal formado, es bien continuo y se encarga, igual, se encuentra en el tallo y se encarga del intercambio gaseoso también, ¿sí? Se encarga de la fotosíntesis del parenquima. Listo, entonces con esa introducción vamos a comenzar a leer los ejemplos que me van describiendo. Y nos dice, el primero me dice, los tubérculos como la papa presentan varios amiloplastos en sus células para almacenar el almidón que sintetiza la planta. Vamos a ir subrayando entonces, dice, almacenar, es una palabrita clave. ¿Quién se encargaba de almacenar? El colenquima. Entonces, aquí ya podemos ir subrayando. Me dice, las células de las cubiertas de frutos blandos como las uvas tienen paredes flexibles y gruesas por la presencia de celulosa. Aquí la palabra clave es celulosa y flexibles. Eso le proporcionaba el parenquima. La C me dice, los tallos de apio contienen células que forman bandas de sostén para la planta y estas están asociadas al sistema vascular. Este entonces tiene que ver con la colenquima, que era el que se encargaba del sostén de las plantas. Aquí subrayamos la palabrita sostén. Y la D me dice, las células del tallo del cactus tienen pared delgada y grandes espacios entre ellas para el intercambio gaseoso. ¿Cuál me hablaba del intercambio gaseoso? La parenquima. En este caso la opción correcta entonces ha sido la 1. Muy bien, hemos terminado con esta parte muy importante para tu examen. Queremos que tú saques el mejor resultado, así que esperamos que esos ejercicios te hayan servido de mucho para que puedas así estudiar y tener la máxima nota. Nosotros somos Educarte Ecuador, soy el ingeniero Olga Revelo y estamos aquí para apoyarte. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para que puedas enterarte de próximos videos sobre pruebas filtradas, ejercicios que están tomando también en este examen, las fotos que nos están enviando, estamos tomándolo como referencia y vamos a hacer un video también con esas preguntas. Así que mantente al tanto que este examen que se viene es para ti y es de éxito. Saca un buen puntaje en este examen, ser bachiller. Vamos por esos 1000 puntos, lo podemos lograr. Nos vemos en el siguiente video.